Muy buenos días, es un gusto recibirle con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta bastante agradable con 19 grados de temperatura a esta hora. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Veamos hasta dónde sube la temperatura, 24 grados, pero vean ustedes, no se descarta la ocurrencia de precipitaciones en las próximas horas. Para mañana sábado, 28 de diciembre, no reciben ninguna broma, 16 y 23 grados en las temperaturas extremas para Montevideo y el área metropolitana. El cielo estará nuboso con periodos de claro. Y el domingo también se irá templando un poquito la temperatura, 16 y 26 grados, se aleja la perspectiva de lluvias y el cielo estará claro con algunos periodos de nuboso según el pronóstico de Inumet. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y algo que va a pasar ahora nomás porque el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, va a exponer en minutos en una conferencia de prensa los principales indicadores de gestión de la institución que sigue siendo motivo de atención prioritaria de las autoridades sanitarias y también de las futuras autoridades del Ministerio de Salud Pública. También en el CASMU será nuevamente internado en esta jornada el expresidente de la República, José Mujica, para ser intervenido por algunas secuelas que le quedaron de la radioterapia que recibió. Le van a colocar un stent esofágico que le va a permitir mejorar la ingesta de alimentos, como dijimos, afectada por el cáncer que viene siendo tratado con radioterapia. En otros temas también, luego de la polémica renuncia de su presidente Alejandro Stepanisic, ANCAP tiene nuevo presidente. El directorio va a firmar esta mañana el acuerdo además con GIF Global para impulsar un proyecto de combustibles sintéticos a partir del CO2 biogénico en nuestro país. Y vamos a hablar también de alguna manera de transición porque el Ministerio de Educación y Cultura va a iniciar esta mañana la transición formal entre las actuales autoridades y las futuras. El primer encuentro entre el ministro Pablo da Silveira y su sucesor designado José Carlos Maía, que será en esta jornada y de la cual también estaremos informando. Sobre la entrevista central, bueno, vamos a estar hablando de política internacional, pero de toda la región. ¿Qué pasa con la democracia? ¿Cuáles son los desafíos, los riesgos? ¿Cuál es el sentido de las protestas sociales, bueno, que se han sucedido en los distintos países de la región? Lo más recordado actualmente, el estallido, así se llamó, en Chile en 2019, pero se han sucedido así una serie de protestas sociales. Bueno, ¿está en riesgo la democracia? ¿Es una democracia muerta? Bueno, Juan Pablo Luna lo estaremos recibiendo en la entrevista central de MBD Noticias. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir cualquier cambio en la circulación en las redes sociales y al instante. Les recordamos que los trabajos viales de infraestructura y en espacios públicos que se llevan adelante en Montevideo están detenidos desde el 23 de diciembre hasta el 10 de enero por la licencia reglamentaria de la construcción. Pero, de todos modos, hay tres cortes que señalar. General Enrique Martínez, entre Pando y San Martín, el corte será hasta las 5 de la tarde y se va a extender hasta esta jornada. Eduardo Ferreira, entre Avenida Italia y Julio Sosa, el corte será hasta las 3:30 de la tarde. Y Spencer, entre General Timoteo Aparicio y Pirán, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajo de grúa. Y vamos a comenzar con algunos de los datos que se han conocido en las últimas horas. Se van sumando nombres que van a integrar el futuro gobierno, la futura administración. Pablo Caggiani, el actual director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, por el Frente Amplio, será el presidente del CODICEN de la ANEP a partir de la próxima administración. La decisión se conoció en las últimas horas junto a otras designaciones en la enseñanza del gobierno electo. Caggiani es maestro, especializado en políticas educativas y es docente del Consejo de Formación en Educación. Antes de ser director del INED, fue consejero docente en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Además, MBD Noticias confirmó también que Gabriel Quirici será director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura.
Curichi es profesor de historia, docente universitario y escritor y ha coordinado varias publicaciones. Luis Garibaldi, que recién veíamos en pantalla, es educador preescolar, maestro, profesor de idioma español. Será asesor del futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Y recordemos que en el pasado Garibaldi fue director de Educación del Ministerio e integrante de la dirección del Plan Ceibal. Y siguen trascendiendo otros nombres, esta vez en el Ministerio del Interior, donde el ministro designado para la futura administración, Carlos Negro, se reunió con el colorado Diego Sanjurjo, actualmente coordinador de estrategias de prevención del delito del Ministerio del Interior, para abordar las propuestas presentadas en la mesa interpartidaria de seguridad. El secretario de Presidencia designado, Alejandro Sánchez, no descartó que Sanjurjo, de filiación colorada, pueda ocupar un cargo en el próximo gobierno. El ministro del Interior, Carlos Negro, está teniendo una serie de reuniones donde nosotros lo planteamos desde el primer día en la campaña electoral que nos interesaba a nosotros como gobierno tener conversaciones, interlocución, diálogo con los distintos actores que han trabajado, en este caso en la materia de seguridad, y por eso es que ha tenido alguna reunión y estuvo hoy Sanjurjo, que es alguien que viene trabajando en el Ministerio del Interior, es alguien que ha propuesto un conjunto de medidas, algunas nosotros estamos de acuerdo, en otras no tanto, y lo que estamos haciendo simplemente es intercambiando y dialogando. ¿Te interesa su continuidad? Bueno, podría suceder en el momento que, por el momento nosotros no tenemos ningún anuncio de cuáles van a ser las incorporaciones al Ministerio del Interior, en su momento la comunicaremos. Lo que sí nos interesa es con todo el que sabe y tiene información, nosotros queremos dialogar con él. Sánchez fue una consulta que tiene que hacerse primero al Partido Colorado, porque es un hombre del Partido Colorado que asesora al Ministerio del Interior actualmente. Bueno, eso se verá en su defecto, naturalmente, si posteriormente se decide que Sanjurjo participe del próximo gobierno. En principio lo que nosotros estamos haciendo es todo aquel que sabe de la temática de seguridad y que es el principal problema de los uruguayos, en este gobierno tendrá las puertas abiertas para dialogar. Sánchez fue un fin de semana marcado por homicidio, ¿le merece alguna reflexión y si hablaron de este tema con Carlos Negro? Sí, lamentablemente se han sufrido homicidios bastante fuertes que han impactado, ¿verdad? Este es uno de los dramas que tiene el Uruguay, en el cual nosotros nos tenemos que poner a trabajar y desde el 1 de marzo será una prioridad pensar estrategias que sean más eficientes para resolver los problemas de seguridad en nuestro país y por eso nosotros lo hemos planteado desde el inicio, queremos generar acuerdos con el conjunto de los partidos, con la academia y la sociedad civil para avanzar en un tema que le preocupa a la gente. Y según pudo confirmar MD Noticias, Diego Sanjurjo tiene pensado aceptar el cargo que le ofrecieron como asesor ministerial del próximo gobierno y que le ofrecieron hace poco, como ustedes estaban escuchando. El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que está abierta esta posibilidad, pero entiende que Sanjurjo debería exigir que se mantengan las políticas que ha liderado en este gobierno. Es que apenas lo convocaron en la reunión, lo primero que hizo fue llamarme. A decirme, mirá, me llamaron para una reunión, le digo, andá y escuchá, me parece lo más razonable, ¿no? Convengamos que no es comparable con otras reuniones que puedan tener legisladores, ¿no? En este caso, a Diego lo llaman, podría ser hasta para dar información vinculada al gobierno, podría ser para pedir una opinión, podría ser, ¿por qué no?, para tratar de que tenga un rol en el gobierno que viene, en su perfil técnico, que aparte claramente nosotros destacamos, porque digo, era un técnico nuestro y lo sigue siendo. En ningún caso, pase lo que pase, va a dejar de ser un técnico del Partido Colorado. Así que por lo menos estén pensando en conversar con Diego, para mí es al menos una buena señal. Obviamente, y esto lo digo también sin temor a equivocarme, entiendo yo que solo podrá ser en la medida de que las políticas que Diego impulsó se mantengan en su totalidad, ¿no? Digo, por ejemplo, en el año 2023 tuvimos una mesa interpartidaria que sacó 16 medidas que están en plena aplicación. Ahora, tendrían que mantenerse esas 16 medidas para que su principal promotor pueda acompañar el día de mañana. Ojo, esto es una charla hipotética mía. Yo no voy a decidir nada por Diego, ni me corresponde, a quien le agradezco que me haya llamado en el momento que lo llamaron a él. Lo que también me dijo es que no estaba dispuesto a tomar una decisión sin una conversación partidaria previa, porque su prioridad estaba en su lealtad partidaria y su convicción y convencimiento, y la verdad que se lo valoro y se lo agradezco.
Y también sigue avanzando la transición, esta vez en el Ministerio de Desarrollo Social, donde se reunió el actual ministro, estamos hablando de Alejandro Sciarra, con el ministro designado Gonzalo Sibila para abordar algunos de los temas relativos a esta transición de gobierno. Si bien se hablaron de todos los temas, las prioridades de la futura administración la va a definir Sibila en este caso. En realidad el Ministerio tiene programas, algunos que venían de antes y continuaron, otros que se iniciaron en este periodo y que las actuales autoridades evalúan como muy buenos. Tenemos que cotejar esa información, conversar sobre eso. Nuestro ánimo es el de un abordaje constructivo de todo esto, ¿no? O sea, la vida de las personas no se divide por periodos de gobierno y las cosas que han tenido un impacto positivo vamos a tener vocación de continuarlas, profundizarlas, mejorarlas en lo que haya que mejorarlas y el diálogo es un diálogo que tiene que ir en esa dirección y hay otras cosas que, como en todas las gestiones, se evaluará que hay que revisar, que hay que hacerlas de otro modo, además de los enfoques que tenemos, que en algunas cosas son coincidentes y en otras son diferentes, por eso también pertenecemos a partidos políticos distintos y a gobiernos que tienen en lo general orientaciones diferentes. Así que bueno, conversaremos sin drama sobre estas cosas y tomaremos decisiones sobre la base de la evidencia, que es una cosa muy importante, ¿no? Cuando se trata de tomar definiciones que impactan en la vida de las personas, no es a ojo solamente. Hay evaluaciones, hay datos, bueno, todo eso lo queremos tener en cuenta, es información a la que iremos accediendo en un proceso. Las prioridades son todos temas sensibles y que todo es prioridad. Y la verdad que fuimos paseando por los distintos temas, por las distintas direcciones y bueno, había un interés en conocer todo realmente, no es que haya una prioridad especial, obviamente que hay urgencias que se van a tener que resolver los primeros meses de gestión, que tienen que ver con la preparación del plan invierno y demás, pero bueno, ahí queda a criterio de las autoridades entrantes donde se ponen los énfasis. En nivel del Partido Nacional también hay algunos movimientos. Se supo que el presidente Luis Lacalle Pou no asumiría su banca en el Senado, ni tampoco la presidencia del directorio del Partido Nacional tras entregar el mandato. Según informó Búsqueda, Lacalle Pou pretende ser candidato presidencial en 2029 y realizar la campaña sin ocupar ningún cargo. Según Búsqueda, Lacalle Pou ya transmitió su decisión en conversaciones informales con integrantes de su partido. Con respecto a su ausencia del Senado, el artículo aclara que no tiene previsto renunciar a su banca, sino pedir licencia. Aunque a priori no es algo seguro, esto le permitiría ingresar a la Cámara Alta en el momento en el que lo creyera conveniente. Aún está pendiente que el presidente elija por qué lista será electo senador. En las últimas elecciones, Lacalle Pou encabezó diversas listas, por lo que técnicamente puede elegir a cualquiera de las 4 agrupaciones blancas que obtuvieron una o más bancas en el Senado, es decir, Aire Fresco, su propio sector dentro del partido, pero también Alianza País, el sector liderado por el senador reelecto Javier García, el Futuro es de Centro, cuya lista al Senado fue encabezada por el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, o Unidad Nacional, alianza entre el herrerismo y el sartorismo, cuyo primer candidato al Senado es el senador reelecto Luis Alberto Heber. Si bien en un momento trascendió que Lacalle Pou podría optar por Alianza País, cuya lista al Senado fue la más votada del partido y logró 4 bancas, fuentes de ese sector le aseguraron a MBD Noticias que el presidente elegirá ser electo por su propia agrupación, Aire Fresco, que consiguió 3 bancas. Esto permitiría que sus suplentes en las otras 3 listas, Javier García, Olivera y Heber, sean senadores titulares cuando comience el próximo periodo legislativo. A su vez, en Aire Fresco asumiría el actual diputado y candidato a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, pero podría cederle la banca a Lacalle Pou si este quisiera suspender su licencia. Con respecto a la ausencia del actual presidente de la República del directorio nacionalista, Búsqueda informó que esto haría que Javier García y que el ex candidato presidencial y actual senador electo Álvaro Delgado y la vicepresidenta Beatriz Argimón figuren con posibilidades de encargarse de la conducción partidaria. Y vamos a hablar ahora de números porque, según información que dispone MBD Noticias, el informe de precio de paridad de importación de los combustibles en el mes de diciembre
arroja un incremento de más de 4% en el gasoil y más de 2% en las naftas. Si bien esto no obliga a que haya un alza en las tarifas en enero, se estima que es probable un aumento, decisión que sería comunicada este lunes por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Y se vienen otros incrementos. El directorio de UTE, de forma unánime, decidió proponer un aumento del 3% en las tarifas a partir del 1 de enero de 2025. La propuesta fue elevada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Economía y a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. El Ejecutivo va a tomar la decisión final. Por otra parte, el directorio de Antel aprobó por mayoría una propuesta de incremento del 5% promedio, con votos de la presidenta Anabela Suburú y su vice Diego Machín, y el rechazo de Daniel La Rosa, representante en el directorio por el Frente Amplio. Y nos quedamos ahora en el Partido Colorado porque la diputada de esa colectividad, María Eugenia Rosselló, secretaria general del Comité Ejecutivo Departamental, se refirió a las eventuales candidaturas de dirigentes de esta colectividad pensando en mayo de 2025. Ante el trascendido de nombres como Jorge Barrera como un posible candidato a intendente de Montevideo, Rosselló dijo que es un hombre del partido y aseguró que el Partido Colorado va a estar apoyándolo. Se han puesto sobre la mesa muchos nombres, por suerte, de personas del Partido Colorado que quieren cumplir ese rol, desempeñar esa función. Empiezan tiempos de diálogo donde tendremos que reunirnos con cada una de esas personas para justamente ver cuál es su aspiración. Nosotros aspiramos a que sea un candidato de consenso partidario, de unidad partidaria, porque creemos que es la forma en que el Partido Colorado va a crecer y nosotros necesitamos un Partido Colorado fuerte también para competir a la interna de la coalición republicana y competir la intendencia y poder ganarle al Frente Amplio. Jorge es un hombre del partido de toda la vida, lo conocemos, un hombre del partido de todas las horas de siempre. Actualmente está ocupando un rol como asesor en el sector Vamos Uruguay, estuvo trabajando con Gabriel Gurméndez también, asesorándolo en materia de seguridad. No tengo duda que si Jorge Barrera es el nombre, el Partido Colorado va a estar apoyándolo con enorme convicción. Pero te vuelvo a insistir, hay otros nombres que vamos a tener que encarar esa serie de reuniones y de diálogos justamente para generar esos consensos partidarios. La idea es que sea un candidato de consenso y que reúna la unanimidad del partido, porque es la fortaleza que le vamos a dar al candidato. El presidente del sindicato del INAO, José Lorenzo López, dice que el organismo está atravesando la peor crisis de los últimos 20 años. Señaló que las situaciones más graves, reflejadas en una investigación de oficio que hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, refieren a los servicios que se ocupan de la primera infancia y a los centros de 24 horas. Estamos atravesando una de las peores crisis de los últimos 20 años. Sin embargo, las autoridades se negaban rotundamente a aceptar eso y decían que si bien había dificultades, esto no era una crisis. Me parece que en este sentido, que lo reconozcan hoy, es demasiado tarde porque tuvieron un año para buscar soluciones y no hicieron absolutamente nada, no movieron un dedo para encontrar soluciones. Se pasó el nuevo presidente básicamente haciendo diagnóstico de cosas que todos ya conocemos, porque sí es cierto que esta situación de crisis no es una cosa nueva, sino que se ha venido generando con el tiempo. El problema es que con el cambio de mando se profundizó y entramos en un pozo en el cual la institución no ha podido salir, generando aparte situaciones que por suerte, creo que como sindicato estuvimos a la altura de las circunstancias y le pudimos zafar, generando conflictos como fue el de espectáculos públicos, como fue el de locomoción y transporte, como fue el de las economías, que si no hubiera habido un sindicato se hubiera generado, digamos, una situación mucho más compleja que la que en definitiva logramos salvar, producto de la postura del sindicato y de la negociación del mismo. Pero los problemas más graves que tiene la institución están enquistados en los servicios de atención directa y fundamentalmente en aquellos de protección de 24 horas donde se atienden a niños, niñas y adolescentes. Y no solo en Montevideo, sino también en el interior del país.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería firmó un acuerdo con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay para ceder en comodato el edificio de la ex tienda La Ópera, ubicada en Ciudad Vieja. Facundo Ponce de León, presidente de la Agencia del Cine, dijo que será un espacio de alojamiento y preservación del archivo audiovisual uruguayo. Desde hace tiempo necesitamos un espacio único donde alojar el archivo, donde preservarlo mejor y donde encontrar un espacio de encuentro del sector cinematográfico y audiovisual. Buscamos y el MIEM tenía un edificio muy simbólico que es el edificio de La Ópera, a pocas cuadras de aquí, Sarandí y Juan Carlos Gómez, que era propiedad del MIEM y que estaba en desuso y que había que inyectarle de alguna manera una actualización. Y bueno, en varias charlas con Elisa, con todo su equipo, vimos que era ideal. Y dijimos, si podremos firmarlo antes de fin de año, y acá estamos, 26 de diciembre, firmando el comodato por el cual a partir de hoy empezamos a trabajar en que ese edificio de La Ópera se transforme en la Casa del Cine del Uruguay. La ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, consideró que el próximo gobierno debería continuar con muchos de los programas que llevó adelante esta gestión, ya que entiende que en este periodo se le dio mayor impulso a la industria del cine para que tuviera más posibilidades. Yo creo que el próximo gobierno seguramente seguirá por esa línea porque, como te decía, es una industria que genera mucho trabajo y que genera muchas divisas para el país y además que genera cultura, y la cultura es muy importante de transmitir. El cine nos permite mostrar nuestra cultura y nos permite llegar a muchos países y a muchos lugares. Por su parte, María José Santa Creu, coordinadora general de Cinemateca, calificó de propagandístico este acuerdo firmado que estábamos viendo recién. Santa Creu le dijo a MBD Noticias que lo anunciado hoy no implica más que una mudanza de la CAU y lo contrastó con la labor que realiza Cinemateca. Destacó que la institución que integra trabaja por la conservación del patrimonio cinematográfico desde hace 73 años y no tiene necesidad de hacer propaganda engañosa desde la torre ejecutiva un par de meses antes de un cambio de gobierno. En agosto, Santa Creu había dicho a La Diaria que el proyecto de creación del patrimonio audiovisual uruguayo ignora olímpicamente los planteos de Cinemateca en la Mesa Interinstitucional de Patrimonio Audiovisual. Entonces, también declaró que esa iniciativa proponía la intervención de Cinemateca y la apropiación de su patrimonio cuando sea pasado a formato digital, evidenciando poco respeto hacia las instituciones y su autonomía. Según la coordinadora, la creación de este organismo interinstitucional presidido por la CAU tendría injerencia en asuntos que en el caso de Cinemateca no puede delegar sin desaparecer. El excomisario Carlos Taroco, actualmente procesado con prisión por su colaboración con el ex senador nacionalista Gustavo Penades, está siendo indagado por doble intento de homicidio. La fiscal Alicia Guión está a cargo de la investigación por estas nuevas denuncias. Taroco alcanzó un acuerdo abreviado con la Fiscalía y fue condenado a 3 años de penitenciaría por reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir. Quedó inhabilitado por 3 años para ejercer cargos públicos, fue multado con 51 unidades reajustables y debió resarcir a las víctimas con 12 salarios, como dispone la Ley de Violencia Basada en Género en su artículo 80. Fue identificado por la fiscal de delitos sexuales Alicia Guione como la cabeza de un equipo que intentó favorecer a Penades en el proceso judicial, investigando a las víctimas que denunciaron al ex legislador por múltiples delitos, en su mayoría sexuales y contra menores, motivo por el cual está bajo prisión preventiva desde octubre de 2023. En diciembre de 2023, 5 personas fueron condenadas en un juicio abreviado por participar de la investigación ilegal que realizó tareas de vigilancia, accedió ilegítimamente al sistema informático del Ministerio del Interior y empleó un software para generar un flujograma con el fin de construir una teoría que deslegitimara a las víctimas. Entre ellos se encuentra el exfuncionario del Parlamento uruguayo y exdirector de la Secretaría Parlamentaria del Parnasur, Diego Cuiñas, que conocía a Taroco por su pertenencia a la masonería, un exfutbolista y un asesor personal de Cuiñas. También fueron condenados 2 policías. Uno de ellos, que trabajaba directamente con Taroco, es Federico Rodríguez, actualmente bajo prisión domiciliaria, pero de quien se desconoce el paradero desde abril. Las fuentes consultadas por MBD Noticias señalaron que la fiscal Guione ahora investiga a Taroco por 2 denuncias de intento de homicidio contra Cuiñas y Federico Rodríguez. Según las nuevas denuncias, Taroco habría dado la orden desde la cárcel de Fray Bentos de asesinarlos porque los considera colaboradores en el caso que lo involucra.
El comisario general Alfredo Clavijo será el jefe de policía de Montevideo en el próximo periodo, según confirmó MD Noticias con fuentes del gobierno electo. Clavijo fue jefe de la Guardia Republicana durante el último gobierno del Frente Amplio. El nombre del comisario general Alfredo Clavijo se había manejado inicialmente como futuro director de la Policía Nacional. Sin embargo, tras su designación, el futuro ministro del Interior, Carlos Negro, propuso para ese cargo al actual jefe de policía de Montevideo, el comisario general retirado Mario Delía. Negro justificó su propuesta en la buena relación que tiene con el actual jefe de Montevideo en virtud de su trabajo como fiscal en los últimos años. No obstante, a nivel del gobierno electo existen algunas dudas respecto a la conveniencia de asignar la responsabilidad de la dirección de la Policía Nacional a un oficial retirado que además ha trabajado en esta administración. Las fuentes del gobierno electo que consultó MBD Noticias indicaron que el criterio del futuro ministro del Interior es mantener a la mayor cantidad posible de jefes de policía en el interior del país, al menos en la primera etapa de la nueva administración. Con respecto a la jefatura de policía de Montevideo, las mismas fuentes indicaron que actualmente se cuenta con unos 6.500 efectivos distribuidos en toda la ciudad. De ese total solo están armados unos 4.000 porque el resto tiene licencia por enfermedad o enfrentan algún tipo de tratamiento psiquiátrico o medidas judiciales que les impiden el porte de armas. Otro problema que están visualizando las futuras autoridades policiales de la capital es la situación de una abultada deuda por concepto de pago de horas del servicio 222 de vigilancia que abre la posibilidad de un potencial conflicto con los efectivos que no las han cobrado. Entre el miércoles 25, entre Navidad y las primeras horas del jueves 26, se produjeron 8 homicidios, 6 de ellos en Montevideo. El resto en el interior, y una de las víctimas fue un adolescente de 14 años, quien fue asesinado mientras intentaba separar una pelea en el barrio capitalino de Plácido Ellauri. El primero de los casos ocurrió en las primeras horas del 25 de diciembre. Gerald Froste, un adolescente de 14 años que jugaba en Montevideo City Torque, recibió varios disparos en General San Martín y Orsini Bertani en Plácido Ellauri. En ese momento, el joven fue a separar una pelea en la que se vio involucrada su madre. El presunto autor de los disparos está detenido a disposición de la fiscal de homicidios, Adriana Edelman. Tiene 6 antecedentes penales. 2 horas después de este caso, un hombre fue asesinado de varios disparos en Haití y Antofagasta, en Cerro Norte. También un hombre resultó herido de gravedad a pocas cuadras de allí. Sobre la mañana de Navidad, un joven de 19 años fue asesinado en el Rosedal del Prado con un arma blanca. Se encontraba con un amigo que se alejó para ir a comprar algo y cuando volvió lo encontró tirado en el lugar. Sobre la tarde se dio el cuarto homicidio del día en Moique y Máximo Santos, en Peñarol. Un hombre de 34 años fue hallado muerto en una casa abandonada. Los otros 2 casos en Navidad ocurrieron en el interior. En Soriano se dio el femicidio de una mujer de 47 años, encontrada en una zona rural cercana a Mercedes, con cortes en el cuello. El otro caso se dio en Rivera, cuando un brasileño de 20 años, que cruzó la frontera para saludar a su hermana, fue atacado a balazos desde un auto, ya en el lado uruguayo. Otros 2 casos ocurrieron en la jornada de este jueves. En el barrio Borro, un hombre de 30 años fue asesinado de varios disparos y el otro caso se dio en una vivienda de Cotravi, cercano al barrio La Paloma. Un hombre de 44 años fue atacado a tiros. Y desde el colectivo La Vida Vale reclamaron que el Ministerio del Interior no los haya recibido justamente para plantear este tema de los conflictos barriales que muchas veces terminan en situaciones de violencia y también incluso en homicidios. Son muertes que están naturalizando la situación y no hay una medida que logre terminar con esto. Nosotros en el transcurso del año pasado, estos últimos años, hemos hecho algunas marchas a la Torre Ejecutiva, le hemos entregado cartas al presidente, que no hemos tenido ninguna respuesta, pero tampoco soluciona esta situación. Y más allá que el gobierno dice que los delitos bajaron en algunos casos, la realidad muestra que no, que siguen aumentando y donde estamos en esta espiral de violencia, que no es un problema por la fiesta, es un problema que sucede semana a semana, mes a mes, y no hay una medida concreta que logre terminar con esto, ¿no? Por lo menos no se ve a corto plazo. El Ministerio del Interior tampoco nunca los recibió, ¿no?
No, ni el Ministerio del Interior ni el MIDE. A pesar de que cuando nosotros mandamos la primera carta al presidente, nos dijo que se iban a comunicar con nosotros, de esto hace 2 años, 3 años atrás, que se iba a comunicar con nosotros tanto el MIDE como el Ministerio del Interior, y todavía estamos esperando la comunicación y la respuesta. Nunca se comunicaron con nosotros y el gobierno tampoco atendió. Incluso en este último tiempo le hemos mandado unas cartas al sistema político en general, a los parlamentarios y todo eso, que no hemos tenido respuesta y esperamos que el gobierno que se inicia en marzo por lo menos pueda tome algunas medidas para ir resolviendo este problema. La Fiscalía de Flagrancia investigará las declaraciones sobre presuntos falsos testimonios contra represores presos realizadas por la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. La magistrada Eliana Travers comenzará sus actuaciones en febrero, luego del final de la feria judicial. Esta designación se da luego de que el pasado lunes la jueza penal Verónica Pena resolviera no hacer lugar a una solicitud del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, quien había pedido citar a Topolansky para pedirle aclaraciones. Y como ya lo habíamos anunciado, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Juan Pablo Luna, politólogo, además profesor titular del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y además director de la Escuela de Gobierno de ese país, de todo lo que tiene que ver con ciencia política. Y acaba de sacar un libro. Bienvenido, gracias por estos minutos. Gracias, Pilar, por la invitación. Por favor, un libro que, bueno, ya el título es bastante interpelante, ¿no? Democracia muerta. Chile, América Latina y un modelo estallado, ¿no? Analizando un poco la situación política de todo un continente en las últimas décadas y cómo llegamos hasta acá. ¿Modelo estallado? Sí, eso es una referencia muy chilena de repente en el título. Chile en su momento fue y fue percibido como un modelo de desarrollo para la región, ¿no? Y eso hace referencia también al estallido de 2019, ¿no? Pero dicho eso, digamos, el libro trata de poner, como tú planteabas, a la crisis democrática en América Latina en perspectiva comparada. No es técnicamente un libro sobre Chile y trata, digamos, como de mirar el problema, digamos, de la democracia en la región en términos más amplios, ¿no? Usando cosas del caso chileno y de otros casos, digamos, para avanzar las tesis del libro, digamos. A mí me llamó la atención, bueno, una crisis de la democracia que es a nivel regional, porque hay una mirada que es regional de prácticamente de toda América Latina, ¿no? Y no la focalizás solo en una crisis de representación política. Y es muy ilustrativo, además, el comienzo del libro, la cantidad de crisis o de quiebres que hay en las últimas décadas. ¿Cómo es que llegaste a esta conclusión o a esta hipótesis? Porque da lugar a otras. Sí, es más bien una hipótesis y también hay, digamos, una crisis global de la democracia, ¿no? O sea, entonces el libro lo que trata de calibrar es cuánto de lo que está viviendo América Latina hoy tiene que ver con cuestiones propias de la región, ¿no? Y cuánto tiene que ver con una crisis democrática que empieza en realidad en el mundo más desarrollado, en Europa del Este, Europa, ¿no? Como la cuna de la democracia liberal en la posguerra, que empieza antes, digamos, que lo que ha pasado últimamente en la región. La tesis fundamental del libro es que los problemas de la democracia, ¿no? Los problemas del régimen político, ¿sí? Que muchas veces vemos muy centralmente y de forma como bien por su estridencia, ¿no? O sea, nos preocupa mucho el populismo, la polarización, ¿no? Eventualmente, digamos, la erosión institucional de ciertos componentes del régimen, ¿no? La división de poderes, etc. Tiene causas más bien estructurales, tiene causas que están fuera del sistema político, ¿no? Y que le ponen condiciones al liderazgo político para hacer lo que el liderazgo político tiene que hacer y las instituciones democráticas funcionar como tienen que funcionar, ¿no? Entonces, parte de lo que el libro trata de hacer es salir un poco del sistema político, ¿no? y tratar de entender desde la sociedad
desde la transformación del Estado, desde la pérdida de poder de los Estados-nación, ¿no? Que eran el continente para la democracia liberal, ¿no? El lugar donde la democracia liberal prospera en el último siglo y medio. Desde los problemas con el desarrollo y el crecimiento económico que hoy tiene, digamos, la región y los desafíos que tiene hoy la región en términos de crecimiento, de desarrollo, ¿sí? Cómo ese tipo de factores, a partir de distintos mecanismos, empiezan a condicionar y a constreñir, ¿no?, cómo puede funcionar la democracia liberal. Vos concretamente hablas de desigualdades, de cómo las desigualdades en los distintos ámbitos tienen una repercusión que se ve en la política, ¿no? En la educación también. Desigualdad, fragmentación, ¿no? A nivel, digamos, más de sociología política, fuerte segmentación, ¿no? Social. Y también problemas que tienen que ver con más allá de la desigualdad, con cómo funcionan los mercados, ¿no? A quién incorporan los mercados y a quién dejan afuera, cuánto los mercados legales empiezan a competir con los mercados ilegales, informales, y cómo eso de alguna forma también constriñe lo que desde la política pública se puede hacer para solucionar o para tratar de proveer mejores condiciones de vida a la población, ¿no? Vos cuando hiciste foco en algún momento del libro en el estallido de Chile, pero también hay casos en Perú, en Bolivia, Colombia. En Argentina, Colombia, quizás Uruguay está un poquito más aparte y lo vamos a hablar ahora. Pero hablas de una falta de comprensión desde las élites políticas de por qué surge esto. ¿Eso también genera una desconexión mayor? Sí, y eso está, yo diría, está anclado en la desconexión, ¿no? Y vos tenés élites políticas hoy en la región que están, digamos, como tratando de resistir la irrupción de estos liderazgos que vienen a desafiarlos, ¿no? A veces con más éxito, a veces con menos éxito, ¿no? Tenemos sistemas de partidos tradicionales barridos por outsiders en muy corto plazo, ¿no? El Salvador, Argentina es un caso reciente de eso. Uno podría pensar en Bolsonaro también, ¿no? Y esas élites, digamos, en mi impresión, están como intentando un retorno al centro, a la moderación, ¿no? A las viejas formas, digamos, de cómo funcionaba la democracia en los 90, en los 2000, ¿no? Sin entender que ese retorno es más bien un retorno ilusorio, ¿no? Es más bien un espejismo, porque la política hoy no puede, digamos, funcionar como funcionaba hace 20 años, ¿no? Dado el cambio de condiciones estructurales. Entonces lo que hay que hacer es tratar de hacer el duelo, ¿no? y eventualmente empezar a pensar cómo recomponer y cómo hacer volver a funcionar el ideal de la democracia y del autogobierno en sociedades como las que hoy tenemos, ¿no? Claro, ahora más que retornar a ese pasado, que es un pasado más bien... es un retorno más bien imposible. Y ahora yendo un poquito más al caso de Uruguay, justamente hace un par de semanas el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que era más centrista. Dice que el coraje está hoy en ser de centro. Sí, ¿Es así? ¿O es volver a una ilusión de un país o de unos países que no son? Sí, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Hay un colega... es periodista, en realidad, Pablo Stefanoni, que habla de cómo hoy, digamos, lo políticamente incorrecto, ¿no? el ir contra los avances civilizatorios de estas últimas décadas, por ejemplo, en cuestiones de género, etcétera, ejemplifica o encarna la nueva rebeldía en la región, ¿no? Entonces, como por ejemplo todo este movimiento libertario, ¿no? De los jóvenes incel de la región,
de alguna forma es hoy lo realmente revolucionario, y ante eso las posiciones de centro, las posiciones que buscan, digamos, más bien acuerdos hacia el centro, que mantienen el tono, digamos, de una política más de concertación, de negociación, es más bien, digamos, una posición, digamos, poco frecuente, ¿no? en el panorama político global, ¿no? Claro. Yo diría, si vos mirás el mundo, ¿no? Y yo uso mucho esta idea de Gramsci, digamos, que decía que las crisis son momentos en los cuales aparecen monstruos, ¿no? Mientras lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Yo creo que parte de lo que estamos viendo es una crisis más bien de larga duración, una crisis que ha durado más, no es el interregno corto entre dos periodos de estabilidad. Hoy lo estable es la crisis, ¿no? Y en ese contexto, ¿sí? Los sistemas políticos se nos han llenado, digamos, de estos personajes medio monstruosos, ¿no? Claro, vos en el libro en un momento planteás que el caso de Uruguay es relevante para pensar el dilema que enfrentan las democracias y que todavía hay una sociedad que amortigua algunos de estos problemas, estallidos o caídas de gobierno. Sí. ¿Estamos resguardados? No, yo creo que no estamos resguardados. Creo que en ese sentido Uruguay, para mí, una forma de ponerlo es Uruguay es más bien un museo a cielo abierto, ¿no? Es más bien testigo de lo que perdimos, ¿no? En el resto de las democracias de la región, ¿no? Por ejemplo, digamos, sistemas políticos arraigados, con fuerte identidad, con todavía, digamos, fuerte llegada a la sociedad, ¿no? Pero si uno lo mira, digamos, en perspectiva temporal, ¿no? Mi impresión es que hay múltiples síntomas que indican que Uruguay, más que ser un modelo alternativo para la región, ¿no? Un modelo de recomposición de la democracia en la región, Uruguay está lentamente, con su tradicional amortiguación, más bien convergiendo a la norma, ¿no? Por eso me gusta esta idea de que es más bien un museo más que un escenario de futuro. No sé cómo has seguido desde Chile, también desde Canadá, donde has estado, pero en un momento, en un par de momentos del libro haces referencia a que la mejor forma de perder poder es ganar una elección. ¿Cómo se entiende esto? Mira, el liderazgo político, ¿no? Genera adhesión estructurándote panoramas de futuro, visiones de futuro, ¿no? El liderazgo político efectivo es el que te dice, mira, hoy estamos en el medio del túnel, estamos jodidos, ¿no? Pero tenemos que seguir para allá, dentro de poco vamos a empezar a ver la luz al final del túnel y vamos a salir del túnel, ¿no? Pero eso lo dicen todos los políticos, ¿no? Pero el problema que tiene el político hoy, ¿sí? Es que eso requiere estirar los tiempos, ¿no? Vos tenés necesidades hoy, el político no puede, porque los tiempos de la política pública son otros, ¿sí? Satisfacer esas necesidades hoy, pero te vende creíblemente o te vendía con credibilidad la idea de que si pasamos por este desierto vamos a llegar a el oasis al final del desierto, ¿no? o la luz al final del túnel. Y el problema que tiene la política hoy es que, y esto tiene que ver con la sociología política de cómo funcionan nuestras sociedades, nuestras aspiraciones individuales hoy, es que a la política se le ha comprimido, a los políticos se le ha comprimido la capacidad, se le ha desgastado la capacidad de estirar el tiempo y de venderte esa promesa de futuro de forma creíble, ¿no? Y ante eso, ¿no? Vos ganás una elección, ¿no? Para ganar la elección generás una coalición más bien de gente que vota en contra del otro, de gente que tiene distintas razones, pero que no está tan comprometida como en el pasado con un proyecto político, o que veía en ese proyecto político, digamos, algo más denso y más firme, ¿no? Armás esa coalición electoral, ¿no? de la noche de la elección, ¿no? Pero una vez que empezás a gobernar,
dado los problemas que tenés en términos también de satisfacer las expectativas que tenés que generar para ganar la elección, ¿sí? Rápidamente empezás a frustrar expectativas, ¿no? Y eso hace que las lunas de miel, por ejemplo, de los nuevos gobiernos sean más cortas, en algunos casos inexistentes, ¿no? En el caso de Chile hay un ejemplo bien dramático. Gabriel Boric, luego, cuando estaba armando su gobierno en el periodo en el que está hoy Uruguay, en la transición, tiene una frase, en ese momento se hablaba de la Boric manía, ¿no? Tenía como 70% de aprobación después de la elección. Y él dice, bueno, no me idealicen, ¿no? Y le pide a la gente que no lo idealice. 2 semanas después de eso había bajado al 30% y se ha mantenido en el 30%, que es su base dura, ¿no? Claro. Gobiernos como el de Piñera, digamos, en Chile terminaron teniendo niveles de adhesión del 6%, luego de haber tenido 50% de votación en la segunda vuelta. ¿Y cuál es? Y eso se da súper rápido, ¿no? Entonces, antes los nuevos gobiernos tenían en promedio en la región, bien cortito, digamos, como este es el promedio regional, algo así como 40 meses sin que su popularidad no bajara. Te digo, los primeros gobiernos después de las transiciones, sin que su popularidad no bajara mucho, más de 10 puntos, ¿sí? Hoy esos 40 meses que vos tenías, digamos, de apoyo luego de empezar el gobierno, en la mayoría de los países el promedio, nuevamente, es menos de un año, son 10 meses. ¿Tá? Claro. Entonces, eso te da muy poco tiempo de poder, ¿no? Para cambiar las cosas, para dar un giro, para intentar gobernar. Justo, además, nosotros en Uruguay estamos en un momento de transición política. El presidente además tiene un alto índice de aprobación que no, dicen, bueno, no se reflejó en la elección, votos, ¿no? Sí. En los votos. ¿Esto pasaría de la misma manera en Uruguay? ¿Tenés esa No, esa yo creo que visión? Uruguay todavía tiene, y eso tiene que ver con parte de las piezas del museo, adhesiones partidarias fuertes que te anclan, digamos, el sistema en cierta medida. Eso ha empezado a deteriorarse, se ha empezado a deteriorar a nivel, por ejemplo, de la llegada territorial de los partidos, ¿no? En contextos sociales críticos, los partidos hoy se ven menos de lo que se veían antes, ¿no? Hay gente que empieza, digamos, a verbalizar, ¿no? Que los políticos son todos más o menos lo mismo, ¿no? Mucho más frecuentemente de lo que lo hacían antes. En mi impresión del trabajo de campo que he hecho en Uruguay en estos últimos años. Donde hay una queja respecto a cuánto llega el Estado, ¿no? Y cuán presente está el Estado y la política en esos contextos donde la gente está más necesitada, ¿no? Y más amenazada por fenómenos como el de las bandas de crimen organizado, etc. Entonces, está eso está eventualmente avanzando en el país y avanzando en la misma línea que ha avanzado en otros países de la región. Pero por otro lado tenés una ciudadanía que todavía estructura su comportamiento electoral y su visión política en función de identidades fuertes ancladas a los partidos principales. Me quedo con ganas de saber mucho más de Uruguay, de esa visión, a veces también desde afuera, pero bueno, el libro, que ya el título es bastante impactante, como decíamos al comienzo, Democracia Muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado, lo vemos ahí bien, que ya va a ir por la segunda edición, bueno, analizando la situación o la actualidad política de la región. Juan Pablo Luna, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Muchas gracias. Nosotros ahora hacemos una brevísima pausa y ya seguimos con más MBD Noticias. grados es la temperatura en estos momentos en Capital. La información nos convoca desde exteriores de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo, que está allí con novedades en el CASMU. Juliana, muy buenos días, bienvenida.
Sí, exactamente, Pilar. Muy buenos días para todos. En minutos, el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, a las 9 de la mañana va a estar brindando una conferencia de prensa para dar cuenta de un balance de su gestión con cifras que avalen la incorporación de nueva tecnología, también de nueva infraestructura, con toda la documentación en momentos donde está siendo muy cuestionada su dirección. Recordemos que la mutualista está intervenida desde julio de este año por el Ministerio de Salud Pública y además en las últimas semanas los documentos del trabajo de los interventores fue enviado a Fiscalía, con lo que ellos entienden que se han constatado irregularidades. Recordemos que este tema ha desencadenado la citación de Rodríguez en varias oportunidades al Parlamento y en las últimas 2 semanas asistió a la Comisión de Salud del Senado y allí declaró que no va a renunciar a su cargo y que va a seguir al frente de la institución hasta septiembre del 2025, cuando se les celebren las elecciones de la mutualista. Recordemos además que el Sindicato Médico del Uruguay, el núcleo de base, se ha declarado en conflicto y la oposición dentro del directorio también ha pedido la destitución de Rodríguez. Entonces se da esta conferencia en el marco de este panorama, así que nosotros vamos a quedarnos a trabajar por aquí y seguramente tengamos repercusiones al mediodía de lo que fue este balance y esta presentación que realiza hoy el presidente del CASMU. Y del ámbito internacional ponemos la mirada en Panamá, donde su presidente, Juan Raúl Mulino, dijo que la soberanía no es negociable. Esto lo dijo tras las advertencias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con exigir que el canal de Panamá sea devuelto a su país. No existe ninguna posibilidad por este presidente de hablar nada que busque replantear la realidad jurídico-política del canal de Panamá en manos panameñas. Eso para mí, si por ahí viene la intención de hablar, pues no hay nada que hablar. Y la respuesta es no. Los peajes no se hacen al antojo de los presidentes de Panamá y del administrador de la vía. Se fijan en un proceso público y abierto en el que participan clientes y otros actores, declaró el presidente panameño José Raúl Mulino. El mandatario destacó además que esperará al 20 de enero cuando asuma Donald Trump para hablar con el gobierno de Estados Unidos de temas bilaterales importantes como la migración ilegal, aunque aclaró que no existe ninguna posibilidad de hablar nada que busque replantear la realidad jurídico-política de que el canal es panameño. Mulino descartó también la presencia de militares chinos en Panamá, algo que calificó de disparate, luego que Donald Trump afirmara que los maravillosos soldados de China están operando de manera amorosa pero ilegal el canal, asegurándose de que Washington ponga miles de millones de dólares en dinero de reparación, pero que no tenga absolutamente nada que decir sobre nada. Donald Trump ha denunciado que Panamá está estafando a Washington mucho más allá de sus sueños más salvajes con el canal de navegación entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y anunció que designó a Kevin Marino Cabrera, comisionado del condado de Miami-Dade en el estado de la Florida, como embajador estadounidense en el país centroamericano y de quien dijo sabrá defender los intereses de Estados Unidos. Y vamos a decirles antes de irnos que el expresidente José Mujica acaba de ingresar al CASMU, donde quedará ingresado para ser intervenido por una operación para mejorar su ingesta de alimentos, según había informado su doctora personal Raquel Panone. Con esta información que vamos a profundizar más adelante, nos vamos. Hasta aquí esta edición, esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55. Y nosotros nos volvemos a reencontrar también mañana a las 8 en punto con las primeras, voy a decir, hoy es viernes, con esta confusión de Navidad entre semana. El próximo lunes a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. El domingo también, como siempre, a las 19 horas con José Macaraballo. Pasen ustedes muy bien.